Señor, los hermanitos trajeron con nuestro hermano Carlos dicho antes. Después al final vamos a estar orando por ellos, por nuestras peticiones de oración. Y como les contaba al principio, la bendición que tuvimos. El hermano abra su Biblia, por favor, en el libro de los Hechos. Este es el libro de los Hechos, escrito por Lucas, capítulo 1, versículo 8, vamos a leer. Me está grabado, ¿no es cierto? No hace mucho calor, ¿no? Si no hay ventiladores, dos ahí. No, pero está bien. Gloria, sí. Entonces, el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 8, vamos a leer. Es importante todo, como toda su palabra. Dice su palabra, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. Quiero leerlo, como siempre se lo leo en otra versión, y vuelvo a leerlo ahí, hermano. Dice, nuestra versión internacional dice, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Amén, hermano. Amén. Yo siempre cuando escuchaba esta palabra del pastor, el cielo donde Dios me llevó a aquella iglesia a aprender de la palabra, que este obispo está en la presencia del Señor, un lindo obispo, un hombre de Dios, como pocos, y él siempre cuando predicaba, me acuerdo de esta palabra, era muy linda porque recuerdo mi bautismo en el Espíritu Santo y él hablaba sobre el bautismo del Espíritu Santo, porque es algo que viene de parte de Dios, de los cielos, y eso hace que uno sea testigo del Señor. Nosotros somos testigos del Señor. Los testigos son personas, hermano, que presencian un hecho o un evento. Nosotros creemos que es así, por fe. Porque la fe viene por el oírse palabra y el oír por la palabra de Dios. Entonces, un testigo es que presencia un hecho, un evento, tiene conocimiento directo de él y puede declararlo ante un juez o un tribunal. Un testigo. La función principal del testigo es aportar información relevante, importante para un juicio o un proceso, ofreciendo testimonio sobre lo que vio, escuchó o sabe al respecto. Siempre digo, hay que llevarlo a lo espiritual nosotros. Eso es lo que dice la parte natural aquí. Que la función principal, dice, que de un testigo es aportar información relevante para un juicio o proceso, ofreciendo testimonio sobre lo que vio, escuchó o sabe al respecto, acerca de un asunto. Existen los testigos como los electorales que ponen, y ahora nosotros en nuestro país va a ocurrir eso, que van a las mesas para pelear su voto o estar pendientes para que no haya fraude y cosas raras, ponen testigos los partidos políticos. Yo no estoy hablando político, estoy diciendo sobre el mensaje. Y que representan a determinados partidos políticos y ponen testigos en las mesas escrutadoras donde va la gente. Son testigos fehacientes de que se está haciendo las cosas bien, que nadie está engañando, que se está haciendo correctamente
lo que está pasando. Ocurre durante la elección y nos vamos a ver en unas semanas más. Que Dios haga su voluntad en nuestra nación también. Y los testigos de cargo o descargo en el ambiente judicial, que también es testigo de un evento, de un choque, de un accidente, lo que pasa, hay gente, testigos, y buscan para que ella diga, yo fui, yo vi lo que pasó. Hay que algunos testigos mentirosos, sí, también lo hay, y necesitan dinero para testiguar mentiras. Son testigos buenos y malos. Hay testigos buenos y malos, mentirosos, farsantes, embusteros, también sinceros. Les pagan para atestiguar en contra de algo, mentir. En resumen, los testigos deben declarar sobre hechos relevantes de la situación para el proceso, sea mentira o sea verdad. Pero ellos dicen, depende de la conveniencia de cada uno. Pero nosotros, dice la Escritura, me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Somos testigos de Jesús, del Señor, de lo que hemos visto, oído y lo que sabemos. Somos testigos y eso tenemos que nosotros llevar ese mensaje. Él le dijo a los discípulos, el Espíritu Santo estará con vosotros y vayan y prediquen el Evangelio. Los apóstoles fueron diseminados en muchas partes, en los continentes, Asia, Oceanía, España, por ahí predicaron el Evangelio. ¿Y qué decían ellos? Hablaban de la resurrección de Jesús. Eso. Ellos no fueron a hacer negocios, ni a hacerse ricos, ni a tener autos, vehículos, ni nada de eso. Solo fueron con sus sandalias y lo que tenían a predicar el Evangelio. Y algunos de ellos eran bien prósperos en la vida diaria, como Pablo. Mateo, un hombre que cobraba los impuestos, era un hombre que tenía dinero y dejó todo eso por seguir al Señor, a testificar de Cristo. Hoy es al revés, si usted lo piensa, es al revés. Ni siquiera son testigos y son prosperados. Mandan a otros a testiguar. Nosotros somos testigos. Es lindo ser testigos del Señor y hablar de eso, sobre todo en estos tiempos. Es maravilloso. En Hechos capítulo 20 dice, nosotros no podemos, esos 4:20, yo lo estoy leyendo en la versión internacional, pero también lo voy a leer junto con ustedes. Hechos 4, versículo 20. Dice en esta versión, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En la otra versión dice, nosotros no podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. ¿Quién estaba diciendo eso? El apóstol Juan y Pedro, siendo amenazados por el consejo de sacerdotes, los saduceos, Ananías, Caifás y otros, para que no hablaran de Jesús. Nosotros, donde vamos, hablamos de Jesús. Si a algunos les molesta, les incomoda, no quieren, pero otras personas quieren que ustedes les hablen de Jesús. Y le preguntan, como le estaba compartiendo yo antes de iniciar el culto. Una sed, hermano, y se cumple. Y yo, este mensaje dice, Señor, yo voy a ir a aquel lugar, ese momento, porque ya difícilmente tendré tiempo más adelante por los compromisos que hay de fin de año. Y dije, Señor, es el momento. Y si tú vas y nos guías, todo saldrá bien. Había sed de escuchar la palabra de Dios. Un anhelo tremendo de atestiguar, de decir. Y yo al día antes dije, voy a preparar, dije a mi esposa, él me dice, haz el mensaje antes, porque vamos a venir corriendo y no vamos a tener tiempo. Y este mensaje, pues,
confirmando Dios lo que hay que hacer, y no solo yo, y ustedes también. Dios lo está preparando, Dios les va a decir en qué momento ustedes deben hablar, porque hay gente que quiere y va a preguntarle despacito. Esas personas le van a decir que quieren saber, de alguna manera van a preguntarle, y tienen que estar preparados en ese momento, y no se preocupen ustedes, dice que el Espíritu Santo hablará con ustedes. No se aflijan, no tengan temor de decir lo que dice aquí, no dejen de decir lo que han visto y oído, hablen de los testimonios de los demás, de lo que Dios hizo en nuestra vida, en vuestras vidas. Él ha hecho algo en tu vida, claro que sí, por eso estamos aquí, de eso habla. Mira, yo te puedo hablar que Jesús hizo esto en mi vida. Y con eso la persona se debe agarrar así. Y ahí Dios le va a ir dando y entregando. Le va a costar poner la primera nomás, y después la segunda, tercera y la cuarta marcha se va a ir por un tubo. De verdad que sí. Dios le va a ayudar, porque dice que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad, a toda justicia. Esto que dijo el Señor Jesucristo no fue un mandamiento de la iglesia como organismo de la iglesia, sino que fue dirigido, dice, a cada miembro de la iglesia, cada uno, dijo, a cada creyente individualmente, a cada uno de nosotros. Dice, tú eres testigo mío ahora. Y debes atestiguar, decir lo que has visto y oído con tus ojos sobre mí. Habla sobre mí, el Mesías. Yo soy Jesús, yo soy la verdad de la vida. Nadie viene al Padre según mí. Yo soy el Salvador del mundo. Yo vine a deshacer las obras del diablo, a sacar todo aquella tiniebla de los hogares, de tu vida, de mi vida. Él le dijo a cada uno en forma individual. En Hechos capítulo 12, compañíme hermano, Hechos capítulo 12, en el libro de Hechos, capítulo 12, vamos a leer del versículo 1 al 4 primeramente. Dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de soldados, cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En ese tiempo, hermano, el rey Herodes hizo arrestar a algunos de las iglesias con el fin de hacerles daño. Este rey Herodes, a Jacobo, como dice la Escritura, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada, el rey Herodes. Y a los judíos les agradó eso, porque no les gustaba, a los judíos estaban incómodos porque se les predicaba la resurrección de Jesús. Pero ¿qué hizo la iglesia? Para que siguieran atestiguando sus hermanos. El versículo 5, léalo conmigo, ¿qué hizo la iglesia? Cuando estaba en aflicción los hermanos y Pedro, que también lo iban a maltratar, a matarlo, porque Herodes mató, como dice la Escritura, a Jacobo, y también dijo, voy a matar a Pedro porque también me incomoda. Y los judíos también, para agradarlo a ellos, voy a matarlo también a Pedro. Eso es lo que quería Herodes. Y el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él.
Eso es lo que debemos hacer. Orar por los demás. Porque somos testigos de la verdad de Jesús. Y ellos, dice la Escritura, entendiendo que Pedro estaba preso, encarcelado. Espiritualmente hay muchas personas que están encarceladas y presas. Quizás no físicamente como Pedro, pero están. Y son libres, hermano. Cambia la cara, cambia todo. Cuando usted ve y ve a una persona de una manera y pues Cristo entra en su alma, en su vida, cambia el lamento, sale todo lo malo. En realidad uno descansa. La cárcel de Pedro era física y la iglesia estaba orando. Pero si usted se fija, dice la Escritura, hermano, mire el temor de Herodes que tenía, que dice el versículo 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno. O sea, tenía 16 soldados para que lo cuidaran a Pedro. 16 soldados. Porque tenía miedo de lo que pasó con Cristo cuando estuvo en la tumba y resucitó con todos esos soldados, guardias. Y salió Jesús, porque para él nada es imposible. Él resucitó de entre los muertos y vive y reina ahora. Y está vivo, ya no está en una cruz, sí, él vive en nuestros corazones. Entonces dijo Herodes, seguramente, ¿cómo pasó eso? Yo le voy a doblar la guardia. No sea que Pedrito le pase lo mismo que a Jesús. Habrá dicho, así que le voy a poner 16 guardias. Y dice ahí, 4 soldados cada, dice, 4 grupos de 4, 16 soldados. A cuidar a Pedrito que estaba orando solito. ¿Qué iba a hacer? No andaba armado, ni con ametralladora, ni con pistola, Pedro, ¿no? Solamente con la fe en Cristo. Y la iglesia oraba. Leíamos el versículo 6, dice. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, ¿para qué lo iba a sacar? ¿Para que predicara? Para matarlo, dice. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo. Pedro, mira hermano lo que dice. Cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre los 2 soldados. Entre los 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. Pedro dormía entre los 2 soldados. Súper preocupado estaba Pedro. ¿En quién tenía la confianza, hermano? En el Señor. Mire la situación que estaba él. Y nosotros a veces no podemos dormir porque el perro ladra. O porque se ningún ruido. Y Pedro estaba amarrado. Y él estaba durmiendo. Dormía, dice. Es posible. Increíble, hermano, que Pedro durmiera bajo estas circunstancias y roncando ahí, amarrado, y voy a dormir, medio sueño. El problema, yo soy testigo, soy hijo del Rey. Soy testigo de Jesús. Y si es la voluntad de Él, Él hará lo que tenga que hacer conmigo. Toda su fe estaba en Jesús. Así que dormiré para estar bien, para testiguar de Jesús. Seguramente pensó Pedro. Recordemos, hermanos, que Pedro también fue uno de los que se habían dormido en el jardín de Getsemaní. Leamos en Marcos 14. El libro de Marcos, capítulo 14. Pero voy a buscar mejor que no primero que yo.
Marcos capítulo 14. ¿Qué lo tiene por ahí? Marcos 14, capítulo, versículo 32 en adelante. ¿Sí, hermano? Aquí lo encontré. Marcos 14, le vamos a leer el versículo 32 en adelante. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, les dijo el Señor, les dijo: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse, y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Le dijo: quédense aquí y velen, oren, no duerman, porque yo también voy a orar, dijo Jesús, porque venía pronto su arresto. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasarse de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para mí, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Versículo 37. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Por lo que vemos aquí, Pedrito no tenía problema para quedarse dormido. Era fácil para él dormir, dormía tranquilo. En casi cualquier circunstancia se dormía. Él no tenía problemas de preocupación. Pedro no le gustaba dormir ni tomaba pastillas. Pedrito dormía. Imagínense la situación que estaba. Debemos invitar a Pedro, no dormir sí, cuando hay que orar, pero dormir tranquilo, ¿no? No tenía problema él. ¿A cuántos? Yo decía mientras, Señor, ¿cuántas personas no les gustaría dormir tranquilo ahora? Muchos se desvelan y no duermen, amanecen, se levantan, se despiertan en la noche. Yo le aconsejo que lean a Pedro, para que vean lo que hacía Pedro. Él estaba atado con un soldado, 16 soldados, y quizás le iban a cortar la cabeza. Y él dijo: bueno, voy a dormir, mejor me voy durmiendo, me voy tranquilo. Dependo de Dios. Dependemos de Dios. Donde quiera que vayamos, dependemos de Dios. Donde quiera que estemos, dependemos de Dios. Y la incomodidad, hermano, cuando uno lo ve, dice: este es Pedro. Tal vez estaba sentado o apegado a la muralla, los soldados ahí, él no tenía colchón ni almohada. Nosotros tenemos que tener una almohada bien acomodada, mamá, bien blandita, todos tenemos sus cosas. Aquí tiene que ser más blanda, más dura, más elevada, con cojines, como yo. Bien alto. Para dormir cómodo, digamos, bueno, y le pegamos, qué sé yo. Y Pedro, ni cama, ni colchón, ni almohada, durmiendo, hermano. Qué fe de Pedro, ¿no? Sin lugar a duda, hermano, Pedro tenía una gran confianza y fe en Dios. Claro que la tenía. Solo hay que pensar cómo estaba él. Tenía una gran confianza en Dios para quedarse dormido de esa manera. El Salmo 4, versículo 8, dice: en paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿No dice así? Y eso es para todos, ustedes y yo. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado.
Eso es lo que aplicó Pedro. Sabía el Salmo y lo tomó. Y dijo, Señor, quizás en paz me acostaré y así mismo dormiré. Amarrado, con soldado, no me importa. Porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Y punto. Así que si algún día se te olvida la pastilla para dormir, acuérdate de este salmo. Acuérdate de este salmo. Y deja la pastilla de lado y vas a dormir. Salmo 4.8. Hay que ponerlo por obra. Ese es poner por obra, hermano. Creer que es así. De verdad creer y dice, Señor, yo quiero creer este salmo. Quiero dormir. Si Pedro durmió así, eres tu testigo y estaba en esa circunstancia. Y yo, Señor. Pero, ¿usted cree, hermano, que haya una diferencia entre Pedro y usted? Pedro fue amado y te ama a ti igual que a Pedro. Dios no hace excepción de personas. Él no ama a todos por igual. A todos. En el versículo de Hechos 7:9. Capítulo 12, hermano. Versículo 7 en adelante. Dice, he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Versículo 9. Y saliendo le seguía. Pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. O sea, dormía profundamente este Pedro. Bueno, Padre Pestaña. Ni siquiera pensó que todo lo que estaba sucediendo era una visión. O sea, era como un sonámbulo, iba a él, Pedrito. Pedro estaba todavía durmiendo y pensaba, es como un sonámbulo que obedecía. Nomás que los sonámbulos se levantan, esas personas que padecen eso, los sonámbulos caminan, realizan actividades complejas mientras está profundamente dormido y lo hacen. Pedrito pensó que estaba haciendo eso. Así que sigamos leyendo, dice. Versículo 10. Dice, y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, mire, recuerde que eran 16 guardias, o sea, había 4 aquí, 4 allá y 4 allá. O sea, 16 guardias, por si él a los primeros 4 a lo mejor le hacía daño, los mataba, porque se suponía lo que decía Herodes, después quedan 4 más y 4 más. Imagínense. Y dice aquí, habiendo pasado la primera, la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro. Era la puertita que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma. No abrió sola. El ángel la abrió. Imagino que no tenía doble 40 esa puerta, que tiene que haber crujido en ese entonces. Y Pedro todavía no despertaba. Se le abrió por sí misma y dice, y salidos, pasaron a una calle y luego el ángel se apartó de él. Recién Pedrito despertó. Por el aire, seguramente, la frescura de afuera, de la calle, el cielo, el viento. Dice, versículo 11, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo judío esperaba. ¿Qué es eso? El ángel del Señor. Recién se dio cuenta, estaba afuera.
Entonces, ¿qué hizo Pedro? Y habiendo, dice el versículo 12, considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando por Pedro. Estaban en una casa, en ese entonces no se reunían en iglesias todavía. Todavía no había congregaciones como las nuestras. Después hubieron y pusieron pastores. El apóstol Pablo fundó iglesias y ponía pastores. Y se reunían en las iglesias. Pero en un principio se reunían en las casas. Y aquí se reunían en la casa de esta persona que dice la Escritura que se llamaba, y sabiendo que si era alto, llegó a casa de María, no es la madre de Jesús, había muchas Marías en ese entonces, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando, estaban todos orando por Pedro para que fuera liberado y no fuera matado por Herodes. Y eso Dios lo escuchó el Señor y obró, envió su ángel y salió Pedro. Pero seguían orando. Dice, cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Rode, cuyo nombre significa rosa, era una sirvienta que formaba parte del grupo de oración allí, que se reunía en la casa de esta señora, de María, la madre de Juan Marcos. Entonces, ella era una casa grande y era parte de la servidumbre, dicen algunos historiadores, de Rode. Y ella, como conocía a Pedro, dice el versículo 14, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y seguramente dijo, no, es Pedro. Es Pedro, y en vez de abrir la puerta, se le conoció como Pedro. Y se metió para adentro. Corrió hacia adentro, dice la Escritura. Ella corrió sin abrir la puerta, solo escuchó la voz y reconoció y salió hacia adentro a decir, a ver si le ha pasado. Alguien está golpeando, oye, pero abre la puerta, está mi tía afuera. Sí, pero dice, hijo, pero abre la puerta. Ah, pero está afuera. Y una cosa así le pasó. Y se fue hacia adentro. Pedrito en el 15 y 16 está echando la puerta abajo ya. Porque sabe el carácter de Pedro, golpeando la puerta. Dice el versículo 15, los que estaban orando, parece que la oración, dentro de la oración les falló un poco la fe. Uno tiene que orar, pero con fe y creer de que va a ser. Entonces dice, ellos le dijeron estar loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es su ángel. No creyeron. Tan loca, es un ángel como el Pedro. Entonces estaban orando en vano. Es decir, así Dios nos contestó. Esa tiene que ser la respuesta. Gloria, aleluya. Dios contestó nuestra oración, nuestro clamor. Dios nos contestó. Abre la puerta y no, estás loca. Hay que tener fe en la oración y creer que así será. Yo creo, Señor, que tú lo puedes hacer. Lo harás. Quizás en el mismo momento, el mismo día, Dios puede obrar. En el mismo instante. Y ocurre, no ha pasado. Y quizás mañana o pasado, pero en este instante, Dios lo estaba haciendo. Estaban orando para que Pedro sea libre, ¿no? Ese era. Y ella fue y dijo, Pedro está afuera. Y yo escuché, dijo, no, nadie está loca. Pero cuando nosotros puede hacer un milagro, vamos a estar orando, capaz que Dios nos ponga a prueba también. Es así que tienen que estar preparados. Cuando que diga hay alguien afuera, hay almas que vienen a recibir a Cristo, no creo. Sí, adelante.
Pedro en el capítulo 6 ya estaba medio violento. Recuerden cómo era carácter él, poco duro. En el versículo 16 dice, mas Pedro persistía en llamar. Y cuando abrieron le vieron, se quedaron atónitos. Entre tanto, por decirlo de una manera, Pedro seguía llamando. Cuando abrieron la puerta y lo vieron, quedaron pasmados, dice otra versión. Con la mano Pedro le hizo señas de que se callaran. Dejen de hacer tanto escándalo. Soy yo, Pedro. Le digo, cállense, no griten tanto, porque pueden venir los romanos a buscarme. Y les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel. Dice, persistía en llamar. Yo me acordaba, un poco cómico, hermano, solamente recuerdo, porque a veces yo creo que eso hacía Pedro, mientras escribía, le decía, Señor, Pedro, de él le pasaba lo que le pasó a Pedro de Caviera. Cuando llegaba a veces y golpeaba y decía, ¡Vilma! ¿Recuerda usted? Y gritaba. Y no se hacía lo necesario, solo el perro lo iba a buscar. El Dino. Pero los demás no creían que era Pedro. Eso le pasó a Pedrito, más o menos. Y después cuando entró, le dijo, versículo 17, haciéndole con la mano señal, en una mente le dice, silencio, tranquilo, no tanto alboroto, soy yo, Pedro. Sus oraciones, Dios las escuchó. No estaban orando para que yo fuera libre, pero Dios lo hizo. Y aquí estoy. De veras, entonces Dios escuchó la oración. Le decía, oye, pero falta fe. Hay que orar con fe, hermano, ¿cierto? Orar con creer que Dios lo va a hacer. Orar con fe. Es importante. Somos testigos de Dios, pero también creer lo que estamos predicándole a la persona. Si somos testigos, no podemos dudar de lo que le estamos entregando a la persona. Debemos convencer con nuestro testimonio, por la palabra, a enseñarle, decirle, yo viví esto, el Señor hizo esto conmigo, Jesús hizo esto con mi vida, para que le crean. Y le dijo algo aquí Pedro, en el versículo 17 le dice, pero él haciéndoles con la mano señal que se callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la casa. O sea, le dijo, miren, esto me pasó. ¿Y qué les dijo? Hacer saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar a dar testimonio. Pero a ellos les dijo, hermanos, háganle saber a Jacob y a toda la iglesia lo que Dios hizo conmigo. Ese es lo que tenemos que hacer. Cuénteles, le dijo. Cuéntele esto a Jacobo y a los hermanos. Les dijo, cuéntenle. Luego salió y se fue a otro lugar. De testimonio de lo que yo le he contado, lo que ustedes hicieron, que oraron y yo salí. Cuéntenle que a través de su oración, de su clamor, Jesús me libertó. Cortó mis cadenas, me sacó de la cárcel y habían un montón de soldados. Todos tenemos testimonios que contar, hermano. Porque hay hermanos que dicen, ¿y qué voy a hablar yo del Señor si no entiendo mucho la Biblia? Conozco, no sé, de memoria el texto, no importa. Pero Dios hizo algo en tu vida. Lo hizo. Y eso, dijo Pedro, cuenten. Sean testigos de lo que a mí me pasó. Cuéntenle a Jacobo y a los hermanos. Y él se fue a otro lugar a decir, den testimonio de esto. Ustedes son testigos de ver, escuchar
de este suceso, este milagro de Dios. Así es de simple el Evangelio. Dar de gracia lo que recibimos de gracia. La gente tiene necesidad, hermano, de escuchar. Yo le contaba eso a aquella hermana en Cristo y a una anciana, pero con un deseo de escuchar. Mi esposa es testigo. Yo dije, Señor, no había visto esta sed así. Cuánta sed y anhelo de escuchar la palabra de Dios. Y así hay muchas personas de toda edad que desean escuchar. Y el que no, bueno, él se lo pierde. Pero hay personas que necesitan que tú atestigues. Como dijo Pedro, ser testigo de Jesús, de Cristo, tener creencia y convicción de que Él vive y que es el Salvador del mundo y que su mensaje es verdadero. Reflejar sus enseñanzas en la forma de actuar de nosotros. Y vivir, esto incluye amar y servir a los demás. Incluye en amar y servir a los demás. Es parte de ser testigo. Yo lo cuento porque esto fue un mensaje antes de lo que yo le comenté, le platiqué, y se cumple. Se cumple, pero al pie de la letra. A través de su bendición, de sus oraciones, las almas se convierten al Señor. No es obra mía ni de mi esposa, no. Somos un cuerpo en Cristo. Ustedes piden y oran para que Dios use mi vida para su gloria. Así es. Como yo oro para que Dios los use a ustedes también, con sus hijos, su familia, sus nietos, y lo alcancen a todos con su testimonio. Así como ustedes oran por mí para que Dios me use, yo también oro por ustedes. Para que ustedes testifiquen, me dé sabiduría y digan, Jesús hizo esto conmigo. Es recíproco, hermano. Y se cumple. Tarde o temprano, Dios hace la obra. Y uno me da alegría. Y no quiero decir, no quiero ofender, pero me dio mucha alegría, hermana mía, y don Orlando, de esa visita que tuvieron. De verdad me dio alegría saber que fue a su cumpleaños. Me enteré por ahí. Y me dio mucha alegría. Se lo digo de corazón. Allá lejos. Ahí dije, Señor, vale la pena orar, ¿no? Me dio mucha alegría ya. Mi esposa sabe, se me hizo el pelo de alegría. Ya vendrá lo otro. Es un inicio eso. Pero vale la pena. De verdad que me dio alegría. Y sé que vendrá lo otro, porque yo vislumbraba a ellos ahí. Y cuando me llegó eso, no fue coincidencia. Fue por una circunstancia para alegrar mi corazón. Dije, yo me alegré tanto que cuando la hermana en Cristo y me preguntaba cosas, yo le quería hablar y hablar del Señor. Solo es un inicio. Dios va a hacer la obra tarde o temprano. No lo duden. No duden. Pareciera que no se ve nada. Uno cuando ve, razona humanamente y dice, como yo le contaba de mi vecino a ella, cuando me dijo, Señor, ora y ayuna por tu vecino, y dije, Señor, recuerda usted que pero ese hombre ha peleado con toda la cuadra, el vecino del frente, todo pelea. Con el número pelea conmigo. Y tú quieres que ore por él, solo así casa. En mi problema.
Y dice, bien, Señor, como anotaron, puse el nombre. Y con el tiempo se convirtió a Cristo. Y murió y está en el reino de los cielos y ahí lo veremos. Un hombre así. Bien soberbio, bien altivo. Entonces yo lo miré como persona. Uno lo ve así humanamente. Y analiza y dice, ah, no, créeme, este se convierte. Es tan elevado, es tan así que no creo. No es problema de nosotros. Si Dios lo dice, es problema del Señor. Uno tiene que obedecer y orar. Y ha pasado. Y es como decir, mi hermano, oye, ¿quién? Hubiera visto a mi hermano Jaime así. ¿Quién va a orar? Yo lo vi, hermano Jaime, no lo quiero decir. ¿Cómo era? No lo quiero decir. Juan el Champillón. Ahora es mayor que yo. Gloria a Dios. No le quiero decir, hermano. Imagínense. Entonces dice, no, la primera vez que platicamos dije, Señor, es un problema, yo lo he visto. Pero lo haré. Lo haré, Señor. Entonces no miremos con nuestros ojos. No analicemos humanamente. A veces decimos, no es posible. Para Dios nada es posible. Porque después vemos que la sorpresa que nos da Dios. Entonces dice, no. Pero es normal, no se enojen por eso, porque no ocurre, a mí también me ocurrió, por eso le cuento. Y después dije, Señor, en realidad aprendí ahora. No importa quién sea. Si le manda a predicar el Evangelio a este presidente, yo voy. Es su problema. Él sabe por qué dice. Hay que orar antes. Más duro que yo. Pero listo. Entonces, hermanos, ser testigo de Cristo, de Jesús, es tener creencia y convicción de que Él vive y que es el Salvador del mundo y que su mensaje es verdadero. Reflejar sus enseñanzas, la forma de actuar, hablar y vivir. Si damos testimonio de cambiar, podemos hablar con transparencia y nos van a creer. Eso es importante. Trabajar primero uno el cambio. Entonces, para que no le digan, no le creo. Pero ser creíble significa eso. Y decirle, yo ahora puedo hablar. Y me van a creer. Porque ya no soy el mismo que antes. Ya no digo las mismas cosas. Y amar, esto incluye amar y servir a los demás. En todo sentido. Amén, hermanos, somos testigos del Señor. Y le conté lo que ocurrió antes de que pasáramos. Y yo dije, Señor, este mensaje voy a decir. Y vaya que resultó. Sí, vaya que resultó. Así que prepárese, hermano, lleve harta agua porque va a hablar harto del Señor. Hasta por los ojos del Señor Jesús. Póngase de pie, hermano, vamos a orar. Tenemos Santa Cena como primer domingo del mes. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. Cierre sus ojos, hermano, vamos a orar. Y con convicción, hermano. En aquellas personas que ustedes están pensando, si la ponen para que se conviertan, háganlo con fe. Con fe. Con mucha fe. No como aquellos hermanos que están